Señoras, señores, bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar comienzo al coloquio taurino, las charlas coloquio de las escuelas taurinas, que es el futuro del toreo. Esperemos que las escuelas taurinas sean el futuro del toreo y que tengamos mucho y que toreen mucho. Porque eso sí, están saliendo muchos chavales en las escuelas, pero luego los pobres no torean en ningún lado prácticamente. Ese es el problema de todo esto. Bueno, pues esta noche tenemos a don Jorge Fajardo Liñeira, de Madrid, presidente de la UEFETAI. Y que él nos va a hablar un poquito de lo que va esto luego ya. Y don Fernando Macedo Pacheco, de Badajoz, director de la Escuela Taurina y de la Diputación de Badajoz. Muy conocido desde niño en el mundo del toro, porque yo soy muy amigo de su padre, que no sé si fuimos a la mili juntos, pero andábamos así, ¿eh? Y entonces pues los ves aquí ya tan hechos, ya hombres y demás, dice uno, ¿cómo puedo haber llegado yo aquí todavía? Haber pasado. Bueno, pues vamos a que nos empiece a hablar un poquito Jorge sobre lo que es esto de las escuelas taurinas y demás. Es la Federación Española de Aficionados Taurinos, de nulleros, de ganaderos, de todo lo que es aficionado, que luego hay muchos que, aunque lo sean, uno los parece y otros no lo son, que es así. Bueno, pues le vamos a dar paso a don Jorge. Que de verdad eres un verdadero romántico del toreo. Un poco loco estoy, pero bueno. Pero bueno, y no sé, porque el año pasado estuvimos aquí muy agradablemente y volver a repetir, pues bueno, no sé, es el síntoma de que pegamos el petardo y me das una segunda oportunidad, o bueno, o no la ganamos. Bueno, yo estoy aquí muy a gusto con todos ustedes, de verdad, y yo creo que el tema pues es un tema interesante. Y sabes que me tienes, tanto a mí como a Fernando que está aquí, a vuestra entera disposición para actos, conferencias, lo que necesitéis. Estamos a vuestra entera disposición para facilitaros cualquier tipo de ayuda a todas las peñas y asociaciones. La ponencia de hoy yo creo que es muy bonita, ¿no? Porque es hablar un poco de lo que es las escuelas de tauromaquia como el futuro del toreo, ¿no? Hoy día pues han cambiado todos los sistemas, porque ha cambiado también, lógicamente, en 3 siglos ha cambiado también nuestra sociedad. Vamos a hablar un poquito, yo voy a hablar un poquito del pasado, hasta el presente, porque yo creo que una vez situados en el presente, ¿quién mejor que mi amigo Fernando Macedo, porque lo considero un gran amigo mío, y que es una persona que está haciendo una labor impresionante, una labor además de gestión, una labor de un centro, de un organismo que se preocupa por la defensa de la tauromaquia, y ahí están los resultados, que luego él va a explicar, y entonces pues él se va a situar ya en el presente para hablar del futuro. Yo voy a hablar un poquito del pasado y voy a comentar que las escuelas de tauromaquia, la primera escuela de tauromaquia en España, nace en Sevilla, en 1799, retirado el torero Pedro Romero y muerto Joaquín Rodríguez Costillares en 1800, y José Delgado Pepeillo en 1801, la fiesta de los toros entra en un cierto declive y el conde de Estrella, gran aficionado y amigo del rey Fernando VII, propone a este la creación de una escuela de tauromaquia. Es el propio conde de Estrella el que el 26 de febrero de 1830 envía el proyecto de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, proyecto en el que se recogen importantes datos referentes a la tauromaquia y a la organización de una escuela. Se propuso como maestro de la escuela a Jerónimo José Cándido, torero ya retirado que vivía en Sevilla. Enterado Pedro Romero de la creación de la Escuela de Tauromaquia y del nombramiento de José Cándido como maestro director de la misma, hace las gestiones oportunas y es nombrado nuevo director, pasando José Cándido a ayudante suyo. El 11 de abril de 1830, el conde de Estrella recibe una carta firmada por Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, para que por orden del rey recabe información sobre la posible escuela de tauromaquia de Sevilla. Finalmente se crea el 28 de mayo de 1830 mediante una real orden. Paradójicamente, ese mismo año, en 1830,
el rey absolutista Fernando VII cerró las universidades de España, circunstancia por la cual durante unos años Pedro Romero se convierte en el máximo educador del reino. La única escuela que tenía facultades de educar en España era la Escuela Taurina de Sevilla, porque las universidades, el absolutista el nefasto Fernando VII las había cerrado. Fueron alumnos de esta escuela, entre otros, los diestros Francisco Montes Paquiro, Francisco Arjona Cúchares, Juan Pastor el Barbero, Joan Lluís, Antonio Mariscal y Manuel Domínguez Desperdicios. En 1834, ya fallecido el rey Fernando VII y gobernando la reina María Cristina, mediante otra renal orden, se suprimía la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, destinándose los fondos que sufragaba la escuela a las necesidades de la enseñanza primaria y al socorro de los establecimientos de beneficencia. Hombre de acción, pero de pocas palabras, Romero resumió para la posteridad sus lecciones de tauromaquia en pocas frases. El matador debe presentarse al bicho enteramente tranquilo, y en su honor está no hundirle jamás, ni correr, ni saltar la barrera, ni contar con los pies, sino con las manos, y parar mucho, hasta dejarse coger, como único modo de que los toros se consientan y descubran para matarlos o morir. Claro que para enseñarles a oficiar con tal estoicismo, escogía con rigor para la escuela hombres singulares, hechos de sangre fría, sereno valor y gran sentido del honor. Seguro de que si no tenían esto, su adiestramiento y el aprendizaje de la técnica y la liturgia se asentarían sobre una base falsa y el resultado podría parecer un torero, pero no sería nunca un verdadero. No solo el que se viste luces es o llega a serlo. La historia nos dice que don Pedro Romero no se equivocó. Entre otros, Paquiro, Cúchares y Desperdicios, los inmortales toreros del romanticismo, fueron sus discípulos, selectos en la Escuela de Sevilla. Al revisar sus biografías, repasar sus gestas, asombrarse de sus leyendas, se pregunta uno si la trascendencia y la gloria de los tres hubiera sido posible de no haber tenido la oportunidad de ser escogidos y adiestrados en su escuela por el exigente Pedro Romero. A lo largo de la historia aparecen diferentes escuelas que eran regentadas por matadores de toros o banderilleros que a la mayoría los ingresos que obtenían les servían para subsistir. No existía el sistema retributivo de pensiones como en la actualidad, gracias a la integridad del colectivo taurino en el régimen especial de la Seguridad Social, pero esto, como sabéis, lleva, no sé, los años 60 y tantos, 70 o por ahí. El perfil de aprendizaje era totalmente distinto al actual. Eran jóvenes que se curtían en las duras capeas de los medios rurales, que llegaban a estos centros a aprender de los maestros el toreo de salón y a atender a los consejos que estos le prestaban, sobre todo en las técnicas del toreo. También saltaban los cercados en las ganaderías, con el consiguiente daño y aparte de la ignorancia del ganadero sobre estos hechos, a los propios compañeros de profesión al tener que enfrentarse a toros toreados cuando el ganadero desconocía de que habían saltado una cerca de una finca esta gente. Todos conocemos la biografía de Juan Belmonte. Para él era un auténtico placer, como se habla en su biografía, saltar un cercado y torear desnudo un toro como un furtivo, dibujando el toreo a la luz de la luna llena. Manuel Benítez del Cordobés mató en la finca de don Félix Moreno de la Cova un saltillo en su localidad natal de Palma del Río. El Lobo, un maletilla errante con casi 60 años o más, mató un toro en la ganadería de Victorino Martín. La noche del 30 de noviembre de 1990, en la finca Charco Lentisco de Cieza, Murcia, 3 novilleros de Albacete, aprovechándose de la buena noche para hacerse una luna, que se llama hacerse una luna, fueron sorprendidos en la finca y abatidos a tiros, falleciendo los 3. Y esto viene a la memoria, porque he añadido esta introducción, porque hace unos días, concretamente el pasado día 1, en la finca Valderrevenga, en Oropesa de Toledo, han sido detenidos
tres maletillas por la Guardia Civil, que un mes antes, en una luna llena, torearon varias reses. El mayoral puso en alerta a la Benemérita, intuyendo que volverían en la luna llena de febrero, y afortunadamente fueron sorprendidos, pero han dejado un gran daño económico en la ganadería. El propietario del hierro, procedencia de Santa Coloma, o más un encaste minoritario, es Adolfo Rodríguez Montesinos, ha declarado que tiene que sacrificar 20 reses valoradas en unos 53.000 euros. Al parte del daño económico, han hecho un daño irreparable a la dignidad de la profesión. Como continuamos, pues he hecho esta pequeña introducción porque la venía hoy en el tren haciendo, porque me había enterado, leído en internet lo que ha sucedido aquí en Oropesa, que era muy cerquita, ¿no? Entonces, después de ver lo que es el perfil del alumno, ya nos vamos a hablar un poquito de las escuelas y decir que Madrid contaba con 3 escuelas, una en Las Ventas, en la placita de Toros La Taurina, a 100 metros del actual M30, que la dirigía un banderillero, al lado del mercado de Las Ventas, seguro que Simón la ha conocido. Sí. Otra en Carabanchel, dirigida por el matador de toros alcarreño Julián Sanz Saleri II. La de Ciudad Lineal, dirigida por el matador de toros Antonio Boto Regaterín, que entre otros salieron Manolo Escudero y el Estudiante. La de Fernando Domínguez en Valladolid, la de Zamora, fundada por Manuel Martínez Molinero y pionero de la Escuela Madrid, a la que perteneció hasta su fallecimiento hace un par de años. La de Paquito Esplá, padre de los matadores Luis Francisco y Juan Antonio Esplá, etcétera, etcétera. Y aquí, en la ciudad de Cáceres, en la que hoy nos encontramos, pues ha habido 2 escuelas taurinas, y previamente a la escuela hubo unos jóvenes aficionados que practicaban el toreo y que incluso tuvieron cierto ambiente entre el mundo taurino de la localidad. Y ha habido 2 escuelas. La primera se fundó en 1953, la más antigua de escuelas de tauromaquia de Extremadura, y fue dirigida por Joselito Romero, y la segunda en 1998, teniendo como director al matador de toros Emilio Rey. Ambas escuelas fueron auspiciadas por nuestra entidad anfitriona, que es la que estamos aquí presente, el Club Taurino Cacereño, auspició estas escuelas taurinas, y salieron entre otros los matadores Morenito de Cáceres, Sánchez Cáceres en la primera época, y en la segunda Emilio de Justo. A la que quiero hacer especial hincapié es a la que gestionó durante muchos años en Barcelona el matador de toros Pedro Basauri Pedrucho de Eibar, que refleja la dureza de los tiempos en las imágenes tomadas en el film de 1965, El momento de la verdad. Es una película italiana dirigida por Francesco Rossi, de la que fue protagonista el fallecido matador de toros Miguel Mateo Miguelín. Película prohibida durante algún tiempo por el régimen de la época, de Franco, en la que los hechos transcurren en la Barcelona de los años 60, en que la ciudad condal y su cinturón recibían a diario cantidades ingentes de migrantes llegados desde regiones menos desarrolladas de nuestro país. El argumento de esta película se basa en las dificultades y penurias de un joven, como muchos de su época, que sale de su pueblo con la ilusión de ser torero, que afronta duros trabajos viviendo en condiciones infrahumanas, empleando los pocos recursos económicos que obtiene para iniciarse en esta dura profesión. Yo esta película, al que no la haya visto, de verdad os la aconsejo, si sois aficionados, que la veáis, porque es una película con una crudeza y una dureza. Es una película muy real y hecha por un director italiano. En Madrid, entre los años 40 a los 70, los aspirantes a toreros practicaban el toreo de salón en la zona de la Fuente del Berro, cerca de Ventas. Por ahí iban Antoñete, los hermanos Corpas, Alfonso Merino, muchos toreros. Y sobre todo a partir ya de los años 50 y sobre todo los 60, con la llegada del metro a la Casa Campo, en una explanada de esta, cercana al lago, donde todos los días entrenaban matadores de toros, novilleros, banderilleros, lo cual era una buena escuela de aprendizaje para los jóvenes, que tenían que hacer las muchas veces de toro a los maestros para luego poder dar unos capotazos o muletazos bajo la supervisión de estos. Como anécdota, casi todos los días en los entrenamientos se jugaban partidos de fútbol entre los toreros, y había algunos con cualidades para haber sido algo en el mundo del balompié, como los venezolanos hermanos Girón, asiduos al lugar
durante sus estancias en España que no tenían temporada en Venezuela. La Casa de Campo sigue siendo protagonista y en 1976 nace la Escuela Nacional de Tauromaquia, cooperativa privada denominada Conadeto, bajo los auspicios de Enrique Martín Arranz, utilizando las instalaciones de la placita de la Feria del Campo. En 1981 se constituye la Escuela de Tauromaquia de Madrid, entidad jurídica de utilidad pública, administrada al 50% por la entonces Diputación Provincial, hoy Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de la capital. Y poco tiempo más tarde pasa a llamarse Escuela de Tauromaquia Marcial Aranda de Madrid. Afectada por la luminosis, la placita de la Feria del Campo, la institución se traslada a la Venta del Batán, donde se instala en una plaza portátil, la cual se va reformando y a día de hoy es un magnífico recinto dotado de todas las comodidades y que en el 2013 fue inaugurado bajo la denominación Plaza de Toros José Cubero Gillo. En dicho recinto se construye una nave como aula para ejecutar el toreo salón en invierno, así como dependencias para oficinas y claustros de profesores. Pasan por la dirección artística Enrique Martín Arranz, Andrés Vázquez, Gregorio Sánchez, Joaquín Bernardó y en la actualidad está codirigida por la famosa terna destacada de mediados de los 80, Joselito, Bote y Fundi. Esta escuela fue sin duda el buque insignia de los centros de formación taurino, llegando a tener matriculados en un solo curso hasta 130 alumnos. El primer matador de toros salido de esta institución fue José Cubero Gillo, que tomó la alternativa en Burgos el 30 de junio de 1981, fallecido a consecuencia de la mortal cornada que recibió del toro burlero de Marcos Núñez en Colmenar Viejo el 30 de agosto de 1985, cuando estaba en figura del toreo. Desde entonces hasta la fecha han salido más de 120 matadores de alternativa, de entajar entre otros referidos Joselito, Bote, Fundi, Niño de la Taurina, Miguel Rodríguez, Uceda Leal, Luis Miguel Encabo, Miguel Avellán, el Juli, Alberto Aguilar, el azteca Joselito Adame y la fémina Cristina Sánchez, además de excelentes profesionales que cambiaron el oro por la plata. En la actualidad, el alumnado de esta institución madrileña no pasa por el mejor momento. He de señalar como referencia que el certamen El Camino hacia las Ventas, en el que participan las 4 escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid y del que se han celebrado 3 ediciones, en las 2 últimas, la Escuela de Madrid, que es la mucho más numerosa, hay escuelas en Madrid como la de Colmenar, que tiene 4 o 5 alumnos, Moral Salzal 3 o 4, y para participar en el certamen 1 o 2, quitándola del Juli, que puede tener unos 20 o 18 o 20, pues con 60, 70 alumnos que tiene la Escuela de Madrid, de 3 ediciones, en las últimas 2 ediciones no ha pasado a la final del certamen del circuito hasta la venta ningún representante. Eso es también significativo. El nacimiento de las escuelas de tauromaquia modernas, la evolución de los tiempos, afortunadamente acabaron la imagen de los maletillas, que abandonaban sus familias, estudios o trabajo y viajaban a la aventura en busca de una gloria a la que solo llegaban unos pocos privilegiados. Muchos se quedaban en el camino, sin estudios ni formación, dedicándose a la pillería e incluso rozando la delincuencia. Y desgraciadamente otros dejaban su vida en las capeas ante aquellos toros amurechados o toreados con 8 o 9 años, entonces no había aguerismo, o desgraciadamente se quedaban el resto de sus vidas mermados de facultades como consecuencia de las secuelas de las cornadas y lesiones recibidas. A continuación voy a leer unas reflexiones del ganadero colombiano Ernesto González Caicedo en relación a la importancia de la formación de los toreros, publicadas en julio de 1999. Dice así: no salen toreros por generación espontánea, por más talento que tengan, a menos que existan las oportunidades de formarse. Tampoco salen toreros que carezcan de un mínimo de condiciones por el solo hecho de pasar por una escuela taurina. Se necesitan ambas cosas. Nacer con una vocación muy intensa, una gran fuerza de voluntad, adquirir una mentalización de lo que significa el oficio, además de tener una dosis suficiente de valor natural y cierta facilidad para comprender, asimilar y practicar el arte del toreo.
Adquirir mediante una práctica bien dirigida, esto es fundamental. Sin una adecuada práctica se adquieren vicios y defectos casi imposibles de corregir. Los fundamentos técnicos del arte, mediante la instrucción teórica y la práctica frecuente, proporcionan destreza y acrecientan el valor. Es lo que hacemos en la Escuela de Tauromaquia. Escogemos cuidadosamente a nuestros candidatos alumnos mediante entrevistas con psicólogos, evaluación de sus condiciones físicas y anímicas, y después viene la observación permanente en las clases teóricas, tentaderos, cursos prácticos con novillos a muerte. Algunos chicos destellan casi desde el principio y nos emociona ver a un alumno verde todavía que ilusiona con detalles deslumbrantes, como un relámpago en la noche oscura, y que nos llenan de esperanzas en el futuro. Algunos asimilan pronto, a otros les cuesta más trabajo, pero se les nota progreso. Otros demuestran claramente que Dios no los ha llamado por este camino, y es nuestro deber hacerles saber que para que se le abren un futuro en campos de la vida diferentes. Pero es imposible hacerse torero sin torear y sin estar bien dirigido. Se nos dirá que tal o cual torero, quizás muchos, no asistieron jamás a una escuela y se hicieron figuras del toreo, pero las respuestas son clarísimas. No hubieran tenido un aprendizaje más rápido y menos penoso de haber tenido la fortuna de pasar por una buena escuela. Y sobre todo, cuántos han quedado en el camino teniendo muchas condiciones por falta de oportunidades en su formación profesional. Lo dicho, el toreo debe nacer, pero es necesario que tenga dónde, cómo hacerse y formarse, quien lo oriente y enseñe y quien le brinde oportunidades. En fin, nacer y hacerse. Después de estas manifestaciones, que me gustan mucho de Ernesto González Caicedo, me viene a la memoria el enunciado que saluda a los alumnos en la nave de la Escuela Taurina de Madrid, el cual dice: llegar a ser figura del toreo es casi un milagro. Al que lo logra, podrá el toro quitarle la vida, pero la gloria jamás. Se van creando escuelas de titularidad pública en diferentes provincias, patrocinadas por ayuntamientos y diputaciones. Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hay cesadas en España 43 escuelas. Además, hay escuelas taurinas en países de Iberoamérica, como México, Colombia, y en Francia, nuestros vecinos Francia y Portugal. Pero de este tema, y con mayor documentación, les hablará el invitado que intervendrá a continuación, Fernando Macedo Pacheco, periodista, presidente de las Federaciones Nacionales e Internacionales de Escuelas de Tauromaquia, representante en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, gerente del Patronato de Tauromaquia de la excelentísima Diputación de Badajoz, institución ejemplar y modélica en su gestión, además de exalumno de la Escuela de Badajoz, fundada por su padre, Fernando Macedo, gran aficionado y periodista aquí presente, al cual le tengo yo un gran cariño especial, y decano de la información taurina en Badajoz. A continuación, yo ya con estas palabras termino, doy el uso de la palabra a Fernando Macedo Pacheco. Muchas gracias.